un Dios Padre y estamos dedicándole, como cada primer domingo de la semana, el primer día a Dios. Entonces sean todos bienvenidos. Vamos a honrar a nuestro Padre Celestial hoy en este día, trayendo un tema que se ha titulado Los frutos del Espíritu. ¿A quién le gusta la fruta? ¿A quién le gusta comer fruta? Y sabemos lo beneficiosa que es la fruta si se come de manera correcta, en la hora correcta, en los días correctos, ¿no? Trae beneficios de energía, te ayuda, ¿no? Y bueno, saber que hay frutos espirituales es una gran bendición y es bueno escudriñar y aprenderlo. ¿Quién no quiere tener un fruto espiritual? Si nos gusta comer una fruta dulce, una fruta madura por su sabor, por su dulzura, imagínate poder gozar de los frutos del Espíritu. Sin embargo, muchos de nosotros, a pesar de tener años como cristianos, años estudiando la palabra de Dios, no estamos cultivando los frutos del Espíritu. ¿Por qué será? Los frutos, o sea, ¿por qué será si vengo, oro, canto de manera ferviente, no falto un domingo, siempre estoy leyendo la palabra de Dios y aún así no logro cultivar los frutos del Espíritu? Y la respuesta es que los frutos, como todo fruto, tiene un proceso, ¿no? Una semilla, una vez que se siembra, tiene que ser regada, tiene que crecer, tiene que podarse, se abona la tierra, crece y luego da un fruto. No es algo automático. No es como no es automático, es un proceso. Y tiene que ser cuidado, regado, aspirado a tener, comer de ese fruto, ¿verdad? Los frutos espirituales primero se siembran en la mente, luego van creciendo en nuestro corazón y con nuestras acciones los vamos a ir cultivando. Pues bueno, prepárense para hoy aprender cómo cultivar frutos espirituales. Una pequeña introducción. No es algo automático, no es como un don espiritual. En la Biblia también habla de los dones espirituales que le fueron dados a los apóstoles en su oportunidad. Le dieron un don de lenguas para que pudieran hablar diferentes idiomas y poder predicar la palabra de Dios. ¿Recuerdan, no? Ese fue un don. Sin que hicieran nada, les fue dado. El don de sanación, podían poner las manos sobre los enfermos para curar y hacer milagros. Ese fue un don automático. Habían otros dones, el don de profecía, podían dar mensajes proféticos, o el don de discernimiento y podían saber cuando alguien estaba mintiendo, tenía espíritu falso. Los frutos del Espíritu no son dados, no es un regalo que nos fue dado. Es algo que hay que trabajarlo para poder cultivarlo. ¿Quién quiere cultivar los dones, los frutos espirituales en su vida? Yo también quiero cultivar los frutos del Espíritu, más viniendo de nuestro Padre Celestial. Ahora, como no es algo automático, es el resultado de una rendición. Tenemos que rendirnos, darles el control de nuestra vida a un Padre superior que tiene la capacidad para producir en nosotros esos frutos. Pero tenemos que decidir dar el control de nuestra vida. Muchas veces queremos nosotros seguir controlando nuestra propia vida, luchar con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, con nuestras capacidades, con lo que tenemos como herramientas a nuestro entorno. Y no es así. Si dependiera de nuestro esfuerzo y de hay que confiar en un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que te ama, que está dentro de ti, que no te juzga en este momento, que está esperando que tú lo busques para ayudarte a cultivar ese fruto del Espíritu Santo. Entonces, es el resultado de una rendición y comunión continua con Dios. Ahora, la razón por la que cristianos, después de tantos años, viniendo, incluso cristianos maduros, cristianos con muchos años dentro de la congregación, pudiéramos estar batallando, luchando, a pesar de servir, de amar, de conocer de la palabra, de enseñar, pudiéramos estar luchando con temas de carácter, dominio propio, falta de amor, amargura, enojo, chisme, murmuración. Y eso es lo que queremos hoy, descubrir cómo hacer para que eso no estorbe en nuestra vida espiritual y poder cultivar los frutos del Espíritu.
¿Quién de los padres que están acá, quién no quiere para sus hijos lo mejor? ¿Quién no quiere para su hijo un futuro mejor que el que tuvo, verdad? Quiere darle una educación mejor que la que pudo tener, o que pudiera aspirar a mejores trabajos, mejores salarios del que pudo obtener. ¿Sí o no? Ese es el sueño de todo padre, ver en sus hijos realizado lo que no pudo hacerlo en sí, su propia vida. Eso es lo que Dios, nuestro Padre Todopoderoso, quiere para ti y para mí, para el que nos está viendo por las redes sociales y va a ver el video luego. Eso es lo que Dios aspira para cada uno de nosotros. Así que si estás hoy acá, si hoy nos estás viendo, yo creo que este mensaje puede ser muy importante para ti. Cuando nos rendimos y nos entregamos y le damos la rienda de nuestras vidas a un Dios todopoderoso, seguramente nos va a responder porque se lo pedimos de todo corazón. Pues con esta introducción, por favor, acompáñenme en una oración para que sea Dios, a través de su palabra, el que nos enseñe esta mañana y que no sean palabras de hombres huecas, que lleguen y retumben, sino que sea su palabra la que llegue a nuestros corazones. Acompáñenme en una oración. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta responsabilidad que asumimos esta mañana, el día de hoy, Padre, para enseñar de tu palabra. Te pido, Dios, que me des sabiduría, me des palabras de amor, palabras de aliento, palabras llenas de fe y de verdad, Padre. Que no hable yo acá palabra hueca, palabras sin sentido, y puedas darle tú a quienes nos oyen, que nos escuchan, un corazón atento, despiertos, Padre, para que sea tu palabra la que llegue a sus corazones. Todo te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, veamos qué dice Dios ahora. Vamos por favor a Gálatas, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. En el capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Wow. ¿Cuánta gente quiere amor, verdad? Y el amor no se puede comprar. El amor no se puede comprar ni con todo el dinero. Tú no puedes hacer que otra persona te ame. No la puedes comprar. Así es. El amor es algo que nace en tu corazón. Es una decisión, es un verbo. Amar es una acción, es una decisión. No es un sentimiento. El mundo ha confundido el amor con un sentimiento. Es que siento maripositas en el estómago. No, estás enamorado, enamorada. Pero amor es una decisión. Cuando a pesar de la adversidad, de lo difícil, de lo que esté pasando, el amor es soportarlo todo, esperarlo todo, creerlo todo. Eso es una decisión. Cuando a pesar de las dificultades yo decido, aún así, creer, esperar, confiar y aceptar. Porque así lo decido. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso es el resultado de sembrar, cultivar, podar, perdonar y dejar que fluya el amor. Entonces es un fruto que debes aspirar a que crezca. Y como todo fruto, hay un fruto que tarda menos tiempo en crecer. El limón, el mango, tienen diferentes periodos para crecer. Pues de los frutos del Espíritu, hay unos que tardan más que otros, pero va a depender de en qué terreno fértil esté nuestro corazón dispuesto a dejarlo crecer. Y qué tan abierto puedas estar tú para dejar que Dios trabaje ese fruto en tu vida. El siguiente fruto, gozo. Decía el hermano esta mañana sobre la felicidad. Felicidad, alegría y gozo son tres cosas diferentes. La alegría es algo momentáneo. La felicidad es
es una decisión, ¿verdad? Pero es resultado también de una reacción, de un algo que estimula esa felicidad. Y cuando ya no hay el estímulo, pues ya te baja un poco. Pero el gozo es algo que nosotros debemos sentir independientemente de las circunstancias. Pudiéramos estar atravesando dolor, enfermedad, pero el gozo no nos lo puede robar nadie, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, porque nuestros pecados han sido perdonados y lanzados al fondo del mar, porque han sido borrados y Dios no se acordará más de ellos, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo cubre multitud de pecados. Entonces, ese gozo, ¿quién te lo puede robar, hermano? Y si hay alguien que aún no ha sido bautizado y dice, oye, yo quiero tener de ese gozo, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sí, creerle a Dios, creerle a Jesucristo cuando dice que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de mi Padre. Hay que nacer del agua y del Espíritu, de las aguas del bautismo, arrepentirse de la vieja vida, de los pecados, hacer morir la vieja naturaleza, ser sepultado en las aguas del bautismo y resucitar en una vida nueva. Ese es el mensaje de salvación de Dios para cada uno de nosotros. Y ahí va a haber gozo realmente en tu vida. De lo contrario, pues habrán momentos de alegría, momentos de felicidad o instantes de felicidad que son efímeros, que se pierden cuando ya la circunstancia cambia. Pero en ti y en mí, hermano, debe haber un gozo. Que nadie te robe el gozo. Amén. Amén. Paz, es eso de tener paz. Hablamos de la paz hace unos meses, ¿se recuerdan? Tuve aquel incidente manejando el coche y perdí la paz. Y ahora cada vez que voy por ese mismo camino me acuerdo y digo, este es el lugar de la paz. Siento una paz, una armonía. Dejo que pasen todos los coches. Nadie me va a robar la paz que Dios me ha mostrado. Tuvo que pasarme ese incidente para yo saber que mi paz podía ser vulnerada, podía ser trastocada. Y le doy gracias a Dios. Wow, Dios, no sabía que yo tenía dentro de mí toda esa energía contenida y la drené contra ese pobre hombre que en verdad se calmó, estaba muy calmadito. Menos mal, no sé qué hubiera pasado si hubiera reaccionado. Pero sí, la paz es algo que no la puedes comprar con dinero. Hay tanto estrés hoy en la vida, personas que no saben controlar sus pensamientos, el manejo de las emociones, y tienen toda una tormenta de preocupaciones. Lo que decía el hermano aquí, el aquí y el ahora. En este momento no debería haber más nada en que estés pensando, solo en este mensaje que Dios está mandando hoy. Si nosotros de verdad pudiéramos estar enfocados en esto que está ocurriendo aquí, wow, qué paz, qué sensación de bienestar vamos a sentir. Pero si nosotros distraemos nuestra mente y nos imaginamos algo que estábamos haciendo ayer o una preocupación que tenemos que hacer más tarde, pues este mensaje no va a llegar a ti como debe llegar. Si te quedas dormido, dormida, porque es que anoche te acostaste tarde, porque te distrajiste, no estás adorando a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, porque tu mente se distrajo y te quedaste dormido y pestañaste. Entonces, es el aquí y el ahora para tener paz, para que la palabra de Dios pueda alimentarte realmente, pueda nutrirte y puedas desarrollar el fruto del Espíritu de la paz. De lo contrario, las preocupaciones te van a ahogar. Como dice la Escritura, que hubo una semilla que fue sembrada en un terreno donde las preocupaciones luego ahogaron la semilla. Y así es, muchas veces las preocupaciones, los miedos, las inseguridades, la duda hace que dejemos de creer en Dios como debemos creer. Dios tiene promesas para ti, lo hemos hablado. Dios quiere tu bienestar, quiere tu salud, quiere llenarte de bendiciones. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios. No solo creer en Él, creerle a Dios que Dios quiere transformar tu vida. La paciencia. Hay algunos que dicen que la paciencia es la ciencia que estudia la paz. Un juego de palabras, ¿no? Sí, una ciencia. Tener paciencia requiere de disciplina, de dominio propio. Yo no sé si han escuchado a alguien que dice, Dios mío, dame paciencia. Pero lo dicen de una manera que en realidad no le están pidiendo a Dios paciencia. Lo que están pidiendo
que la otra persona cambia, dame un poder para transformarlo en un pescozón. Pareciera que es lo que le están pidiendo. No le están pidiendo a Dios paciencia, pero la paciencia es saber esperar en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, aunque estemos atravesando momentos difíciles y de angustia. La paciencia es decir, yo voy a esperar en ti. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaban en la barca y en la tormenta? ¿Se recuerdan? Y llegó Él y le dijeron, caminó sobre el agua y le dijo, Maestro, si realmente eres tú, le dijo Pedro, permite que yo también pueda caminar sobre el agua. Y nuestro Señor Jesucristo le permitió a Pedro caminar. Y Pedro creyó en ese momento, pero en lo que dudó, dice la Escritura, que tuvo miedo, se hundió. Y eso pasa. Nosotros pudiéramos tener momentos de paciencia, instantes de paciencia, pero se nos agota porque es un fruto y hay que trabajarlo. No es un don que te fue dado y ya, Dios me dio paciencia. No, hay que trabajar la paciencia en nuestras vidas para cultivar de ese fruto. Recordemos que es un fruto y nos comemos, no sé, a mí me gusta mucho el mango maduro. De ese que a veces se escurre así por aquí. Qué delicia el mango, ¿verdad? Bueno, para comer ese fruto del Espíritu hay que trabajarlo, hay que dejarlo, cultivarlo. Todo lo que impida que yo pueda desarrollar ese fruto en mi vida, yo debo depurarlo. Ya eso lo vamos a ver. Ahorita estamos nada más mencionando punto por punto cada uno de los dones del Espíritu. La benignidad. Benignidad. Algo benigno es algo bueno. ¿Han escuchado que algo maligno, un cáncer, ¿cómo es? Le encontraron algo maligno y hay otro que no, este es benigno. Bueno, benigno es que no hace daño, es bueno, o sea, no te está afectando, ¿no? La benignidad, eso no se compra con dinero, no se adquiere de nada, ¿no? O sea, ser bueno, tener esa actitud, eso hay que trabajarlo. Igual que la bondad. Por ejemplo, ¿ustedes creen que si tuvieran $1.000.000 serían más bondadosos y ayudarían más al que lo necesita? ¿O dirían, oye, con $1.000.000 me compro esto y al final quedamos en cero otra vez? Ay, si tuviera 2 millones, sí. Y resulta que si tuvieras 2 millones, pues ya no comprarías la que ibas a comprar, sino una más grande y al final se te queda. O sea, ¿en qué momento desarrollas la bondad hacia otro? No es el dinero el que te va a hacer más bondadoso. La bondad es algo que nace de tu corazón, de querer ser bondadoso con alguien. La fe. No, es que si Dios me mostrara a mí, yo tuviera más fe. Ver para creer. ¿No? Cree para que veas lo que Dios está dispuesto a hacer por ti. Ustedes saben cuántos jóvenes hoy en día se pierden en las drogas, en el sexo, en el alcohol, en los vicios, por falta de Dios. Pero no queremos que Dios me lo lleve por el buen camino, pero sin enseñar de la palabra de Dios. Es un reto que yo tengo 2 niñas, me encantaría que estuvieran acá, pero en la medida que puedo a diario hay que inyectar de la palabra de Dios, porque es lo que les va a dar un futuro bien. Así como para manejar un coche hacemos un curso para aprender a manejar y no estrellarnos. Es lo mismo, la vida nos va a enfrentar con retos, situaciones, dificultades que si no estamos preparados, chocaremos contra ella y aprenderemos de los errores, porque se aprenden de los errores, pero ¿quién quiere que un hijo de uno, verdad, tenga un error, un choque? Un choque en la vida, un choque espiritual, ¿no? Entonces, fe, creer para ver. Créele a Dios y verás a Dios haciendo milagros en tu vida. Mansedumbre es ese dominio propio. Dice la Biblia que, que la lengua siendo algo tan pequeño puede causar un incendio tan grande, ¿verdad? Mansedumbre, o sea, ¿por qué no tener yo ese dominio propio, ese control?
A veces minimizamos cómo un chismecito pudiera causar algún daño y pareciera que hay otros pecados que son más fuertes o más condenables de parte de Dios. Pero no, para Dios no hay nada de diferencia entre un pecado y el otro. Puedes encender un gran fuego simplemente con un mal comentario, ¿no? Templanza, ese carácter, desarrollar el carácter de un cristiano. Contra tales cosas, dice la Escritura, que contra tales cosas no hay. Pero bueno, con esta breve introducción, ahora sí entremos en materia. Bueno, ya hablamos la diferencia entre un fruto y un don. El don es dado por Dios de manera automática. El fruto debe ser cultivado, trabajado, ¿verdad? Para alcanzar la madurez espiritual. Son evidencias de nuestra madurez, el carácter de Cristo en nosotros. Tiene que ser una transformación interna. Cuando Dios quiere que seamos a imagen de Cristo, no es a su imagen física, que seamos como, no, su imagen espiritual, que Él siendo hombre pudo soportar, tolerar y no pecar. Que nos parezcamos en su carácter, en su santidad y en su obediencia. Ahora, ¿por qué no cultivamos esos frutos? A ver, ¿por qué después de tantos años viniendo, adoramos, yo alabo a Dios, yo oro, yo leo las Escrituras? ¿Por qué aún así? Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Busquemos, por favor. Ahí mismo lo estábamos leyendo, el capítulo 5, pero ahora unos versículos más arriba. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Hay deseos de la carne. Hay una ley del pecado que mora en cada uno de nosotros y que es bien fuerte y que nos domina. Y por eso nos impide desarrollar los frutos del Espíritu. Hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Pero si lo identificamos, podemos atacarlo. Como un médico. Si un médico no te hace un estudio, un escaneo para detectar qué enfermedad es, ¿cómo la puede intentar curar? Si nosotros identificamos, sí, es que hay un deseo carnal en mí, me dejo yo satisfacer los deseos de la carne y por eso me impide. Es una manera de poder abordar la enfermedad espiritual que estamos atravesando y intentar desprendernos de ella, ¿verdad? No debemos resistirnos al Espíritu Santo. Esa pelea entre la carne y el Espíritu es real, pero mientras nosotros no le entreguemos el control de nuestra vida espiritual, el fruto no crecerá. Conocer la Biblia no es lo mismo que rendirse completamente a un Dios todopoderoso. Otro punto de por qué no cultivamos los frutos, falta de permanencia. Dice la Escritura, el que permanece en mí, el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 4 al 5, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Si cortamos una rama de un árbol, esa rama podrá ser el árbol más frondoso, más de mayor cosecha, da año tras año. Pero si cortas una rama, esa rama sola no va a poder dar ni un solo mango más, ni un solo fruto más. Y eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanas, hermanos, aunque estemos acá cada domingo, pudiera ser que estamos separados de Dios. Si estamos aquí ahorita, pero nuestra mente está en otra cosa, no estamos permaneciendo en Cristo. Nuestra mente está ocupada en otras cosas. En miedos, en temores, en dudas, en preocupaciones, en planes. Eso no es permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar pegado a Él para poder dar fruto. La comunión debe ser a diaria, no solamente acá el día domingo. Es en casa, al levantarnos, al acostarnos. Permanecer en Jesús. No desechemos, no nos desconectemos de la vida. Y la vida espiritual permanecerá. Lo contrario se seca. Tercer punto, ¿por qué no cultivamos los frutos del Espíritu? Porque aún no hemos crucificado la carne. En Gálatas 5:24, ahí mismo, vamos a seguir leyendo. Gálatas 5, versículo 24.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, si hay una área en tu vida en la cual necesitas crucificar para dar fruto, es el momento. Identifícalo, hermano. Todos queremos el fruto, pero no queremos crucificar esa vieja naturaleza. El egoísmo, el orgullo, la amargura, el enojo, la crítica, la quejadera. Nada de eso nos deja crecer para dar fruto. Todo eso más bien asfixia, ahoga los frutos del Espíritu. Identifica tú cuál es tu punto, cuál es tu punto débil, cuál es tu talón de Aquiles para poder cultivar los frutos del Espíritu. El último punto de por qué no los cultivamos es falta de práctica consciente. ¿De qué sirve conocer algo y no hacerlo? ¿De qué sirve el conocimiento sin acción? En nada. El conocimiento fue hecho para ser practicado. Hay una parte teórica, pero hay una parte práctica. Un profesional que solamente se gradúa y jamás ejerce, pues simplemente es un teórico, teólogo, pero nunca estuvo en el campo real batallando con las situaciones reales para ver cómo funcionan las cosas. Entonces es lo mismo, falta de práctica consciente. Esto lo hemos hablado muchas veces. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No os conforméis a este siglo, ¿verdad? Porque van cambiando las cosas, las circunstancias, el entorno va cambiando. Nosotros debemos adaptarnos a esos cambios para poder gozarnos de los frutos del Espíritu. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Esa es la mejor. Aquí no hay que echarle la culpa a nadie. Todo el mundo sabe qué es lo que debe y lo que no debe hacer. Aquí Dios ha puesto en nosotros la ley en nuestro corazón y nuestra propia conciencia nos acusa, dice la Escritura, porque sabemos si algo no está bien y sabemos lo que hay que corregir. Es como el que le gusta la bebida. Le gusta beber y después que bebe pierde los estribos. Wow. Al día siguiente se da cuenta, sabe la situación que atravesó, sabe que no debe hacerlo, pero está pensando durante la semana, bueno, cuando cobre me compro tal cosa, o viene y habla con los amigos y el entorno en el cual esa situación se vuelve a repetir. No hay a quien echarle la culpa. O el que sabe que tiene que dormir más porque se está trasnochando mucho, porque está durmiendo mal, está afectando la salud, pero aún así se acuesta de madrugada porque ve un programa de televisión que le guste, que no puede dominarlo. Es lo mismo, o sea, todos sabemos la comida que comemos, todos sabemos lo que nos hace mal, lo que nos hace bien, y aún así decidimos exactamente la vida espiritual, hermano. Entonces hay que practicarlo conscientemente para que se vuelva un hábito y luego de un hábito un carácter y luego un estilo de vida. Mientras no lo hagamos será simplemente una bonita intención, una idea bonita, ay, si yo hiciera esto, pero no. Llevemos del pensamiento a la acción, de la acción al hábito, del hábito al carácter y del carácter a un estilo de vida. Cuando el apóstol Pablo dijo, ya yo no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, yo creo que él estaba convencidísimo de eso. ¿Estás tú convencida, hermano, que Cristo vive en ti, que es el Espíritu Santo el que moldea tus pasos, tu vida, el que guía tu camino? Ese es el verdadero sentido, o sea, dejarme llevar. Ya no soy yo el que vive, ya es Cristo el que vive en mí, ya hablo como Cristo, veo como Cristo, siento compasión como la sintió Cristo. Vaya que es difícil, ¿no? Suena bien, es difícil, pero ese es el verdadero llamado. Y estamos para ayudarnos, ¿no? Estamos para crecer juntos, pero esa es la verdadera transformación y dará fruto a su tiempo. Bueno, ¿cómo cultivar los frutos? Bueno, ya vimos por qué no los cultivamos. ¿Cómo los vamos a cultivar? Pues número uno, reconocer nuestra necesidad. Debemos reconocer y admitir que no podemos producir este fruto por nosotros mismos. Requiere humildad de nuestra parte, dependencia del Espíritu. Dios ha puesto un Espíritu Santo, ya hemos hablado acá del Espíritu Santo, del poder que tuvo para hacer que una mujer quedara encinta sin ser tocada con un hombre, que tuvo el poder de resucitar a un hombre después de la muerte, que tuvo el poder, ¿verdad?, de ayudar a sanar
personas, de dar milagros, de hacer que hablen hombres no letrados, diferentes idiomas. O sea, es un poder, y ese mismo poder está en cada uno de nosotros. ¿Cuándo lo recibimos? El día que fuimos bautizados, ¿verdad? En las aguas del bautismo recibimos el Espíritu Santo. Entonces, si lo reconozco, lo admito y dependo de Dios, Dios va a trabajar en su tiempo. Amén. Amén. ¿Cómo podemos cultivar los frutos del Espíritu? Rendirnos cada día. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, dice que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. La transformación no es algo momentáneo, instantáneo, una varita mágica. No, es un proceso que toma su tiempo. Ya llevamos algunos años en esto, otros menos, pero esa transformación se va a dar porque así lo promete Dios. Una rendición diaria para permanecer, que Dios moldee nuestro carácter. ¿Cómo cultivar los frutos del Espíritu? Podar lo que nos estorba. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2. Esto demuestra, hermanas, hermanos, que el entorno donde nosotros estamos, con la gente con la que nos movemos, influye para que nosotros demos o no demos fruto. Si yo me reúno con puros apostadores y me cuentan, oye, ayer aposté, mira, apenas 10 pesos y me gané 150. Y el otro cuenta que con 15 pesos se ganó 300. Y todos cuentan lo fácil que es. ¿Qué creen que puede pasar? Pues bueno, 10 pesos, 15 pesos, pues pareciera que no. Y empiezas a apostar. O te reúnes con gente que le gusta el béisbol. Al final vas a terminar hablando de béisbol. Si te reúnes con gente que le gusta hacer dietas y hacer ejercicio, y seguramente te vas a ver influenciado por sus comentarios. Exactamente. Si te reúnes con gente que le gusta murmurar, chismear, le gusta, no sé, hablar de otros, ¿qué creen que va a pasar? Nos vamos a sentir... Dice la Escritura que el chisme es como golosinas. En la versión Dios habla hoy dice, los chismes son como golosinas. Al principio gustan, pero al final calan hasta nuestro propio intestino, ¿no? Sí, los dulces, hay gente que le gusta el dulce, pero al final tiene efecto sobre nuestra salud, ¿no? Entonces pueden parecer deliciosos al paladar, pero no es lo que edifica ni lo que construye. Hay un hermano en Venezuela que cuando le venía alguien con una murmuración de otro hermano le decía, háblame de Cristo, no me hables de mi hermano. Y era una manera madura de poder frenar ese, porque mientras haya quien escuche, pues habrá quien hable. Igual, si a alguien le gusta la bebida y se reúne con bebedores, seguramente le van a ofrecer bebida, ¿no? O sea, y el tema es qué pasa después, cómo es tu comportamiento después que esa bebida hace efecto. Pierdes los estribos, pierdes el control, extravías reloj, extravías billetera, rompes vajillas, peleas en casa. ¡Wow! Eso no es de Dios, no es un fruto. Hay que podar, hay que eliminar todo aquello que afecta nuestro entorno, nuestra vida espiritual. Si hay algo que necesitas podar en tu vida, hermano, identifícalo. ¿Cómo cultivar frutos? Perseverar con paciencia. Es un proceso, no es un evento, eso ya lo hemos hablado. Vamos a leer en Filipenses 1:6. Carta del apóstol Pablo a la congregación de Filipo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. No es un proceso automático, es un tiempo que va a tomar. Hay que perseverar con paciencia.
Y hermanos, si el apóstol Pablo nos escribiera una carta hoy acá, imagínense que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pudiera escribirnos una carta como congregación, nuestra conducta, nuestro comportamiento como miembros de una congregación. ¿De qué cosa nos recomendaría? ¿De qué cosa nos reprendería? Nos alertaría, así como la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que les reprendió, les observó cosas. Preguntémonos, wow, somos una iglesia, tantos años, ¿qué cosa debemos cambiar como congregación para que el espíritu, ¿verdad?, que tenemos en cada uno de nosotros no nos tenga que reprender? Vamos a dejar que los frutos del espíritu trabajen en cada uno de nosotros. Somos ejemplo para quienes nos visitan, somos ejemplo entre nosotros mismos, ¿no? Vamos a cuidar con amor al otro, ¿no? Al prójimo. Todo lo que hagamos puede afectar al prójimo, a mi hermano, a mi hermana. Y dice la Escritura que así como todos somos un cuerpo, pero no todos somos ojos, no somos manos, no somos pies, y tratamos con mayor cuidado a los miembros más frágiles, sí, igual, hay hermanos, hermanas que son más frágiles emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente. Y hay que cuidar con nuestro comportamiento, lo que hagamos o dejemos de hacer puede afectar espiritualmente a algunos de nosotros. Conclusión, hermanas, hermanos, no es cuánto tiempo llevamos en la iglesia lo que va a dar el fruto del Espíritu, sino cuánto has rendido tu vida al Espíritu de Dios. Podré tener 10, 15, 20 años en la fe, pero si sigo queriendo tener el control de mi vida, dice que el grano de maíz, si cae a tierra y no muere, ¿qué pasa? No da fruto. Pero si muere, es decir, si el grano cae a tierra, se transforma de grano y empiezan a salirle raíces, el agua, la tierra, lo fértil de la tierra, lo hace brotar, murió, ya dejó de ser un grano, se convirtió ahora en un tallo y va creciendo, se convierte en un árbol y luego da fruto. Pero si nosotros no morimos a nuestra naturaleza, porque yo quiero seguir siendo grano, yo quiero seguir siendo semilla, pero Dios quiere que seas fruto. Pero si tú no mueres a tu vieja naturaleza, no pones freno a tu lengua, freno a tus deseos carnales, seguirás siendo grano y semilla, aunque Dios quiera que seas fruto maduro. Para Dios sea toda la gloria. Dios bendiga. Amén. Amén.